ya estamos un día más con todos ustedes aquí en nuestra famosa Alquería. Van pasando los programas y vamos conociendo muchos detalles de todo nuestro municipio, los intríngulis de la historia motrileña, calle a calle, con las visitas que realizamos con el historiador Manuel Domínguez. En el día de hoy nuestro anhelo es el de continuar nuestra visita al centro de Motril. Seguir conociendo más de cerca la zona más antigua motrileña y seguramente durante siglos el centro político, social y religioso de toda nuestra ciudad. De hecho, hay datos históricos sobre esta zona que se remontan a finales del siglo XV. Por eso, hoy he querido acercarme al núcleo central de la vida de Motril desde época musulmana, constituido, sin duda alguna, por la Plaza de España y todos sus alrededores. Una zona que ya en su día constituyó el centro de la villa y todo su entorno, que estaba amurallado. Murallas, además, que fueron derribadas por orden de los reyes católicos y que después ya se reedificaron de nuevo en las primeras décadas ya del siglo XVI para poder proteger a Motril de los ataques enemigos. En fin, en esta zona están las edificaciones más importantes y antiguas de nuestra ciudad, como son, por ejemplo, la Iglesia Mayor de la Encarnación y el propio Ayuntamiento motrileño. Además, también de otros edificios civiles que están todavía conservados. Vamos a ir conociéndolo. Bienvenidos a nuestra alquería. Bueno, pues ya estamos con todos ustedes, una vez más aquí en nuestra alquería, donde queremos dedicar un nuevo programa más a la historia de Motril, nuestros encuentros con Motril y, cómo no, con don Manolo Domínguez, el cual pues nos hace de guía de privilegio para conocer todos los datos históricos, las anécdotas, las leyendas, absolutamente todo. Yo tenía la curiosidad, Manolo, de conocer, estuvimos conociendo el otro día la Rambla del Manjón, conociendo la judería motrileña y lógicamente seguimos en uno de los barrios más antiguos de Motril, que hablamos de 500 años de historia como mínimo, hablamos de la zona de la Plaza de España, que podríamos decir que es centro neurálgico de movimiento social, económico, político, absolutamente de todo, ¿no? Hablamos del centro neurálgico de Motril. Sí, del meollo de la ciudad, es decir, estamos hablando de una de las zonas más antiguas de Motril, que además ha sido, como bien decías, el centro de todos los acontecimientos históricos de la ciudad, desde problemas políticos a problemas sociales, a problemas económicos. Ha sido el sitio del Ayuntamiento de Motril, de la Iglesia Mayor, y por lo tanto toda esta zona que vamos a visitar hoy es prácticamente la zona con más historia, con más acontecimientos históricos de nuestra ciudad y que conforma seguramente pues el núcleo central, incluso inicial de Motril. Esta sería el núcleo también central del Motril musulmán, sería exactamente igual, y durante siglos fue el centro de la villa motrileña y después de la ciudad de Motril. Hablamos lógicamente no solo de la Plaza de España, que lógicamente era ese epicentro, claro, ¿no? Pero todo el entorno de esta Plaza de España, hablamos de esta misma plaza, estamos hablando de Romero Cibanto, estamos hablando de Plaza Libertad por detrás, todo ese núcleo que rodea a la Plaza de España y a los dos edificios más importantes que tenemos en Motril, y desde el punto de vista político institucional, que es el Ayuntamiento, y desde el punto de vista religioso, que es la Iglesia Mayor. Perdóname un paréntesis, la Iglesia Mayor, que deberíamos dedicarle un programa entero, porque sí estamos hablando quizás del monumento más importante y quizás no tan reconocido como deberíamos. Yo creo que en eso tienes razón, es decir, es un edificio construido en 1514, a partir de 1515 está abierto al culto, y es un edificio mudéjar, es decir, un edificio que indudablemente se construye pues casi a la misma vez que la iglesia del Salvador en Granada,
y además una iglesia, fue una iglesia fortaleza, es decir, era una iglesia que era el último refugio de los motrileños y con ese fin se construyó. ¿Dónde? Pues en el sitio donde estaba el centro, digamos, casi geográfico de la ciudad, que era en aquella época la Plaza Mayor. Bueno, pues ya lo visitaremos en su día. ¿Qué te parece si comenzamos esta visita al entorno de la Plaza de España por la Plaza Díaz Moreu? Habrá que reconocer en primera instancia quién era nuestro gran navegante. Díaz ¿no? Moreu. Bueno, esta plaza es una plaza de muralla, es decir, es una plaza que se abría a la calle de la Muralla, que la calle de la Muralla venía desde la puerta de Casteldeferro, desde la calle Zapatero, y cerraba pues desde aquí hasta el final de la calle Catalana. Era todo la calle del Adarve o calle de la Muralla, y esta era una especie de placita pequeñita que además daba paso a la Plaza Mayor. Por lo tanto, también la Plaza Mayor tiene entradas pequeñas, que ahora veremos, y recibe, antiguamente se conocía, al menos hasta el siglo XVIII, se conocía como Placeta de Pineda. Debió ser algún señor que vivió aquí con ese apellido, que debió ser importante en Motril en aquella época, y después se le conoció también con el nombre popular de Plaza de la Monja, porque en algunas casas de estas debió vivir una monja que además contaban su historia, que desaparecía después muerta y estas cosas en la historia de Motril. Y además el lateral norte de la plaza, donde hoy está la farmacia, estuvo uno de los palacios más importantes hasta 1980, que se derriba, de la familia Gonzalo Pacheco Delgadillo, una de las familias más importantes de Motril, y que también era una casa con torreón de esquinas, se conservan muchas fotos, y que fue de doña Ladia Jiménez de las Cuevas hasta al año 1980, que se derriba para hacer un bloque de pisos. Y después estuvo la Cámara de Comercio. Sí, aquí estuvo la Cámara de Comercio, estuvo la Unión Mercantil, estuvo el Centro Cultural Recreativo, estuvo una taberna famosa que se conocía con el nombre de La Terraza, también hubo otra taberna famosa que se llamó en la época de la Guerra Civil y antes de la Guerra Civil La Checa. Y bueno, pues es un centro muy importante. Díaz Moreu, el nombre que se le dio a la plaza a finales del siglo XIX, fue uno de nuestros personajes motrileños más conocidos. Llegó a ser almirante de la Marina Española y participó con el acorazado Colón en la batalla de Cuba, de ¿no? Santiago de Cuba, donde tuvo que hundir el barco, porque al Estado español no se le ocurrió nada más que mandar a la guerra de Cuba, contra la Marina norteamericana, un barco que estaba en Génova construyéndose sin armar, no llevaba cañones, con lo cual cuando llega a enfrentarse con la Marina norteamericana, con barcos de última generación, último modelo, el barco español que dirigía Díaz Moreu no tenía cañones, y cuando agotó el carbón, tuvo que salir huyendo. Cuando agotó el carbón, abrió las espitas y hundió el barco. Y Díaz Moreu llegó a ser almirante de Motril, llegó a ser parlamentario, diputado por Motril, senador por Motril, aunque no muere en Motril, muere en Alicante, pero el ayuntamiento en homenaje le pone el nombre a esta plaza en recuerdo pues de su hazaña en la guerra de Cuba y su labor como político, que defendió muchos aspectos también de su ciudad natal. La plaza tiene además la entrada hacia la Plaza Mayor, es decir, y además tiene dos entradas, una a través de Romero Cibantos y otra a través de la calle Comedores. Las dos son entradas defensivas, estrechitas, para evitar que en asedios. caso de asedio pues los enemigos no pudieran entrar en tropel, número importante. Y esto es un ensanche, prácticamente esta plaza es un ensanche, pues seguramente, como estaba la muralla, pues para que los soldados se agruparan aquí y poder defender Motril. A finales del siglo XVIII, como ya la muralla estorbaba, este trozo de muralla se derriba y sus piedras se las dan a los jesuitas, que habían levantado un convento para que levantaran su iglesia en la plaza del tranvía. Así que de las piedras a la muralla de esta zona de aquí fueron a parar a los cimientos de la iglesia jesuita, del colegio de jesuitas que tuvimos en el siglo XVIII en la plaza del tranvía. Bueno, pues vamos a aprovechar, tenemos las dos entradas, vamos a entrar, si te parece, por Romero Cibantos y vamos viendo la entrada hacia la Plaza de España, ¿no? Vamos.
Bueno, pues entramos en Romero Cibantos. ¿Quién era? Es político, ¿no? Sí, un político motrileño, pero no de Motril. Ajá. Era, pues en el siglo XIX se llamaban mucho los políticos cuneros, y Romero Cibantos era un político cunero, no era de Motril, era un auditor de la Armada, creo que de Teruel. Y bueno, pues como era del Partido Liberal, de Natalio Rivas, pues total, que terminó en Motril y terminó siendo diputado por Motril entre 1913 y 1923. La entrada a la calle se puede ver también que es una entrada pequeñita, estrechita, porque da a dar paso a esta calle Romero Cibantos, que en su origen debió ser bastante más estrecha de lo que es hoy, ¿no? Claro. Lo que pasa es que con las nuevas obras se debió ampliar ya para uso de coches. Romero Cibantos se le dio nombre a la calle del ayuntamiento a principios del siglo XX, sobre los años 20, porque fue un hombre que intervino, gracias a que estaba en el Congreso y tal, intervino pues en el tema de la creación del puerto y también pues en las peleas que Motril tradicionalmente tuvo por el ferrocarril. El ferrocarril por el tema de la caña. Es decir, los temas más importantes, puerto, caña y ferrocarril. Y en agradecimiento, el Ayuntamiento de Motril, al principio de los años 20, cuando termina él de su periodo de diputado, el año 24, perdón, el Ayuntamiento le dedica a esta calle y le pone Romero Cibantos. La verdad es que tuvo sus intervenciones, es verdad que parte de la política motrileña no lo querían, incluso le sacaron una canción que decía Romero Cibantos no. Y bueno, pues se le puso esta calle que tradicionalmente, de esta calle que era una de las calles más céntricas de Motril. Esta calle que en su origen tenía casas muy importantes, era la entrada de Motril, ¿no? Era la entrada hacia la Plaza de España. Luego los personajes más importantes edificaron en sus casas en este entorno, no ha quedado ninguna, ¿no? Pero sí que debieron tener, incluso hasta los años 80, 90, se conservaron algunas casas bastante bonitas aquí, y hoy han desaparecido, pero bueno, ha quedado al menos, era el hombre de Natalio Rivas, que era el político de mayor la mano derecha de Natalio Rivas en la costa. Natalio Rivas era gran político de la costa y Romero Cibantos fue su hombre en Motril, y bueno, y estuvo participando en la política motrileña a nivel nacional. Y sí que tuvo incidencia pues en los temas más importantes motrileños, y por eso se le da este nombre, Romero Cibantos, a esta calle que bueno, pues conforma pues una de las calles del núcleo central de Motril, claro, y principales de Motril. Y la que da acceso, además, vamos a ver la entrada quizás más estrecha, ¿no?, a la Plaza de España. A la Plaza de España. Vamos a acercarnos. Manolo, llegamos yo creo que a lo que decíamos al principio, ¿no?, al epicentro de todo, porque quizás estamos en el escenario más importante de nuestra localidad a nivel histórico. Aquí han sucedido los acontecimientos, ¿no?, más relevantes de nuestra historia, imagino. Sí, aquí es el sitio donde ocurre todo. Como estuvieron desde principios del siglo XVI el Ayuntamiento y la Iglesia Mayor, pues desde acontecimientos religiosos hasta acontecimientos políticos duros, aquí fue el centro de las manifestaciones, cuando había problemas en Motril o cualquier cosa, estaba aquí. La plaza en principio se llama Plaza de la Villa. ¿De la Villa? De la Villa, al principio. Después se le pone Plaza Mayor. Después, en época de la Restauración, a partir de 1876, se conoce como Plaza de la Constitución. Después, en la época de la República, Plaza de la República. Y, lógicamente, después Plaza de España. Después de la Guerra Civil, Plaza de España. Es decir, que cada vez que cambiaban los regímenes y tal, pues, como era la plaza principal del Motril, se le ponían los nombres. Es muy antigua, ya existe en época musulmana esta plaza, más pequeña, pero ya existía. La parte de abajo, donde hoy está el Calderón, había una alhóndiga y un mesón, propiedad de los reyes de Granada, los reyes musulmanes de Granada. Ajá.
que son adquiridos por Francisco Ramírez de Madrid. Posiblemente aquí abajo en esta plaza tuvimos pues seguramente el primer mesón más antiguo de Motril. Era propiedad de la reina Aiza, de la madre de Rey Boadí, curiosamente, ¿no? Y aquí había también, ellos tenían una alhóndiga. Incluso era más pequeña porque la plaza se amplía a finales del siglo XVI, sobre 1586, se derriba toda una hilera de la parte izquierda de la plaza, de la parte poniente de la plaza, para ampliar la plaza. El ayuntamiento también está desde principios del siglo XVI, originariamente estaba en la calle Zapateros, pero como estaba en ruinas, se quedó mal, pues hizo aquí en una finca, un solar de la familia Ágreda, se construye, lo compra el ayuntamiento, hacen un edificio municipal que explota en 1620 en un ataque de piratas. Un oficial del ejército guardaban la pólvora de los arcabuces en el sótano y no se le ocurre nada más que intentar abrir un barril de pólvora con la daga, por se pinchó en un clavo, una chispa, ¿no? saltó una chispa y fue el accidente más grande que hemos tenido en la historia de Motril. Hubo 60 y tantos muertos. Entre los regidores que había ahí, los soldados que había aquí, los presos de la cárcel, hubo 60 y tantos muertos en la explosión del ayuntamiento de 1620. Este se construye después, la fachada al menos se conserva, se construye después, ya se termina en el siglo XVIII, se empieza en 1630 y se termina en el siglo XVIII, la fachada que hay. En esta plaza además era el centro de las tiendas de Motril. Estaba prohibido abrir tiendas en otro sitio que no fuera aquí. Ajá. En esta plaza durante mucho tiempo, y era el centro, pues además estaba la alhóndiga, estaba la carnicería. Pero yo me imagino tiendas como si fuera pues los mercados antiguos, claro, ¿no? Como si fuera... Los locales que había de las casas que había antiguas eran las tiendas que había, y bueno, pues era el sitio donde era el centro comercial de Motril. Aquí se celebraron pues estas fiestas, ¿no? Es decir, aquí ha ocurrido todo. Además recordamos que estamos prácticamente en la entrada de Motril, porque teníamos Puerta Granada por allí, claro, el Postigo del Toro. Postigo del Toro por otro lado, la calle por la que hemos venido, Romero Cibanto, la calle Comedias, que es la otra entrada, la calle Comedores, que es la otra. Hemos hablado de la calle tan estrecha por Romero Cibantos, pero las 4 entradas que tiene la Plaza de España son súper angostas, y luego además con zigzag, ¿no? La idea es que como la iglesia mayor al construirse en 1514, se construye como una iglesia fortaleza, la plaza delantera es una plaza defensiva, es decir, el último reducto de defensa de los madrileños. Y por eso la plaza tiene esas entradas tan estrechas o en zigzag, calles en zigzag, para proteger que, como la plaza es el último bastión, la iglesia mayor es el último bastión, la plaza es el último refugio, pues había que proteger la plaza de alguna manera. ¿Y cómo se hacía? Haciendo las calles estrechas, haciendo las entradas estrechas. Yo he leído muchas cosas sobre las que han ocurrido en esta plaza. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, en 1873, un poco antes de la Revolución Cantonal, quisieron quitar al alcalde republicano que había aquí, los federales quisieron quitar al alcalde republicano, y se lió un tiroteo entre federales y unitarios. Los partidarios del alcalde se refugiaron en el ayuntamiento y los otros fuera, y tuvieron 5 horas pegándose tiros de un sitio a otro. Cuando entran los franceses, la defensa se hace en el ayuntamiento. Es curioso porque hay un documento muy curioso donde dice que entran los franceses y lo que hacen los españoles, no sé para qué, es tirar todos los papeles del ayuntamiento por las ventanas y pegarle fuego. Aquí estuvo las famosas manifestaciones de la época cañera, ¿no? En la famosa manifestación de 1915. Hay algunas fotos, ¿no? Sí, de 1911, que es por la caña, la de 1915 por la ruina económica de Motril, por el paro obrero, que fue tremenda. Las manifestaciones, la declaración de la República, Segunda República, se hizo aquí. Es decir, asonadas o levantamientos, cuando se producían pronunciamientos en la época de Isabel II, se hacían aquí. Si a eso le añadimos, pues sacar el Nazareno, la Virgen de la Cabeza, claro, los santos de no sé cuánto, cada vez que había epidemias, terremotos y tal, todas las rogativas y todas estas historias se hacían aquí, las procesiones del Corpus, todo aquí. Pues evidentemente esta plaza está llena de historia, ¿no? Está llena, pues indudablemente, de acontecimientos históricos que bueno, se pueden estar 1 o 3 horas relatándolos porque es muchísimo.
No, y aquí además podríamos aprovechar para hablar también del Cardenal Belluga, que ha estado aquí como en el centro, en el centro de esta plaza, sí. Y por supuesto de nuestra iglesia mayor y de ese polvorín, ¿no? Claro, la fachada norte de la plaza, en principio debieron ocuparla una parte, una mezquita musulmana, la mezquita de la Roca, que era la mezquita parte de la mezquita que cubría las necesidades religiosas del barrio del Manjón, y después, pues toda la fachada norte se derribaron las casas que había para construir la iglesia mayor, que se construye en dos partes, una primera parte... ¿Cuánto se puede tardar aproximadamente en construir en aquella época una iglesia? Pues tardaron poco, en realidad tardaron 5 o 6 años en construirla, antes que se prevé la construcción y se termina en 1114, pues no tardaron más de 5 o 6 años en hacerla. Quizás lo que tardaron más fue en fraguar los cimientos, el tiempo que se tardaba en aquella época no se podía construir hasta que no fraguaran los cimientos adecuadamente, y después empezaban a construir, y después la ampliación, que la nave de crucero se amplía en el siglo XVII, posteriormente en el siglo XVII se amplía la nave de crucero, pero sí que la parte antigua es la parte mudéjar. También ha cambiado muchísimo, nos lo podemos imaginar, toda esta parte delantera de la iglesia mayor rodeada de murallas, es decir, que con su rastrillo, su foso, nos la podemos imaginar, pues con toda una muralla y una protección y todos los paramentos con almenas y todas esas cosas, todo eso ha desaparecido, pero sí que es una iglesia absolutamente de arquitectura mudéjar, el crucero de arquitectura renacimiento, y en 1938 las tropas nacionales, el polvorín lo metieron en la crista de los Dolores, de la Capilla de los Dolores, que había hecho el Cardenal Belluga, que él justamente está en el sitio donde está la estatua del Cardenal Belluga hoy, y accidentalmente voló la nave de crucero, y después se reconstruyó, y además se reconstruyó muy bien, porque incluso utilizaron, el arquitecto se llamaba Robles de apellido, e incluso utilizaron los materiales del derribo para volver a rehabilitar la nave, y además ha quedado con los mismos materiales del derribo, y ha quedado fantástica, ¿no? Es decir, supieron imitar muy bien el crucero original, que es obra de Ambrosio de Vico, que es uno de los mejores arquitectos granadinos de principios del XVII. A mí hay una de las cosas que me hace gracia, porque bueno, lógicamente como construcción de defensa también, cómo hay como unos cañones de imitación para intentar disuadir, ¿no? Claro, visualmente. Y los parapetos, si vemos la parte superior de la nave de crucero, esos agujeros que tiene es un parapeto para los fusiles, es decir, evidentemente. Y los desagües, que son de piedra, pero imitan cañones, para que el enemigo supusiera que allí había un cañón. Venían los barcos, aquí hay dos cañones, no vayamos a tonterías, ¿no? Sí, la verdad es que esta plaza ha sido el corazón nos la podemos imaginar, por ejemplo, en situaciones como los terremotos de 1884, donde la gente se agolpó en esta plaza. O nos podemos imaginar la epidemia de peste en 1679, cuando el pueblo motriz entero vino a pedirle al Nazareno que le quitara la epidemia, o a la Virgen de la Cabeza, las procesiones aquellas rogativas en una situación tremenda como era la epidemia de peste, o problemas de enfrentamientos políticos. La política era muy dura antiguamente. Hay anécdotas de todo tipo, ¿no? Como llegar al ayuntamiento para votar y los enemigos políticos, el otro bando, con las pistolas ahí puestas, y aquí no vota nadie, y cosas así, tú lo votas, así que anécdotas. Aquí había una calle, curiosamente el ayuntamiento estaba partido en dos, hoy después se unió. Había ese trozo, había una calle intermedia, antiguamente, que era la calle de la cárcel, la calle de la cárcel, que cuando se restaura, a la parte de atrás del ayuntamiento, que cuando se restaura el ayuntamiento de época de Escribano, se cierra y se unen los dos edificios. Compran este edificio, que era una casa particular, y la amplían el ayuntamiento. El ayuntamiento ha conservado al menos la fachada y algunos de los alfarjes de las salas bajas y las salas altas del Cabildo. La fachada es la original, ha conservado bastante bien restaurada la fachada. Y bueno, con la decoración típica, seguramente barroca, y las dos placas que nos recuerdan la fecha de construcción y quién mandaba en el ayuntamiento de Motril cuando se termina la obra. Después de esta distendida visita,
Aprendemos y recordamos excepcionales datos históricos sobre el centro de Motril, donde se aloja nada menos que la Plaza de España y su periferia. No nos ha dado tiempo a todo, pero por lo menos hemos recorrido una gran parte de esta zona, iniciando nuestro recorrido en la Plaza Díaz Moreu, dedicada al almirante motrileño Emilio Díaz Moreu, comandante del crucero Colón durante la Guerra de Cuba en el año 1898. Esta plaza antiguamente se llamó Plaza de Pineda y Plaza de Monja, y hasta los años 80 existió uno de los mejores edificios de la ciudad, el que posiblemente fue el Palacio de la familia Pacheco Delgadillo, construido en el siglo XVII. Hemos paseado por la calle Romero Cibantos, calle real que se dedicó en los años 20 del siglo al político del Partido Liberal Isidro Romero Cibantos, diputado en varias legislaturas, desde el año 1913 al 1923 por Motril, el cual tuvo acertada intervención en temas cañeros y también en la construcción del puerto. Y por supuesto, la Plaza de España, la plaza más importante de Motril, escenario de los acontecimientos más importantes de la ciudad, políticos, religiosos, sociales. Tenemos datos de la existencia de esta plaza desde el siglo XVI. En ella poseían los reyes musulmanes de Granada unas casas principales, una alhóndiga y un mesón, que tras la conquista de Motril pasaron a ser propiedad de Francisco Ramírez de Madrid, el que era secretario de los Reyes Católicos y también capitán de su artillería. Desde los primeros años del siglo XVI se construyó aquí la Casa del Cabildo, es decir, el ayuntamiento. El edificio original explotó en 1620, construyéndose después el que hoy ya conservamos, la fachada. La plaza originariamente era más estrecha y se amplió en el último tercio del siglo XVI. Como era una plaza pensada para la defensa de Motril, todas sus entradas son muy angostas. Pero también hemos descubierto algunos de los secretos de nuestra iglesia mayor, terminada de construir en el año 1514 y abierta al culto un año más tarde. La parte más antigua es de estilo mudéjar, ampliándose a principios del siglo XVII con una nave de crucero diseñada por el arquitecto granadino Ambrosio de Vico. Fue una iglesia fortaleza, estuvo rodeada de murallas, de torres, de puentes levadizos y de fosos. En el año 1938, la explosión de un polvorín militar almacenado en la cripta de la Capilla de los Dolores derribó una parte importante de nuestra iglesia. En fin, nos hemos quedado con ganas de más, así que para el siguiente programa nos acercaremos a las otras calles que confluyen en la Plaza de España. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de esta nueva visita por el centro de Motril. Así se lo hemos contado. Un bonito viaje que realizamos juntos a través de nuestra alquería, pero yo sinceramente me he quedado con ganas de más. Y para el siguiente programa nos acercaremos a las otras calles que también confluyen aquí en la Plaza de España, como por ejemplo es la calle Comedias o Cardenal Belluga, también la Plaza Canalejas o la Plaza de la Libertad, que tantas historias alberga en su memoria. Así que les esperamos. Gracias una vez más por su atención.